Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más que Nutrición. Hoy estamos muy contentas, Paola y yo, porque estamos con una súper colega y amiga venezolana que está actualmente en Australia, dejando nuestro país por todo lo alto. Y bueno, además de ser fantástica persona, es una fantástica profesional. Se llama Lilia Convit y vamos a estar conversando un poco sobre hidratación, algunos estudios que ella está realizando ahorita, hiperhidratación, qué es lo nuevo de este tema y bueno, nos va a estar dando muchos tips, mucha información que estoy segura que a todos nos van a servir muchísimo. ¿Cómo estás, Lilia? Bienvenida. Gracias, André. No, de verdad que súper contenta. Tenía tiempo queriendo por fin concretar con ustedes, conversar y, bueno, compartir un poquito de las cosas que estoy haciendo y sobre todo este tema que nos apasiona tanto como la hidratación, porque creo que las tres hemos pasado por ahí. Pero ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con un poquito de sueño, como Sí, bueno, temprano. lo más difícil de esto fue cuadrar el horario de las 3. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya estamos aquí. Así es. Sí, tenemos Mira, una diferencia de más de 14 horas. Una locura. mira, Lilia, bueno, para comenzar, pues, para que nuestros oyentes se actualicen y te conozcan, pues bueno, nada, queríamos que pues, te introdujeras, nos cuentes un poco sobre ti y qué estás haciendo actualmente en el área de la nutrición y bueno, quizás de la hidratación, que es el tema que vamos a tocar a fondo. Seguro. A ver, yo me gradué como nutricionista y dietista en la Universidad Central de Venezuela hace exactamente 10 años. Estuve, sin embargo, trabajando en el área de nutrición deportiva desde mucho antes de haberme graduado. Continué en el área de fútbol como por más o menos unos 2 años, que fue cuando decidí venirme entonces a Australia. En ese interín completé el diplomado en nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional. Como siempre, súper emocionada con esto del estudio, pues decidí aquí nuevamente iniciarme en el estudio, pero en otra área 100% relacionada, que fue las ciencias del ejercicio y del deporte. Entonces hice una segunda carrera en ese tema y ahorita estoy terminando aquí en Australia es un poquito diferente. Aquí las licenciaturas duran menos, duran 3 años. Y luego, si tú quieres continuar con tus estudios, haces un cuarto año, por ejemplo, de honors, como lo llaman, que es una tesis básicamente de investigación, para tú luego aplicar a un posgrado. O puedes después de esos 3 años aplicar a una maestría. En mi caso yo decidí hacer el año de investigación para ya continuar luego con un PhD eh, en el área de nutrición deportiva y ciencias del ejercicio. Ahora bien, también soy ISAC nivel 3, soy instructora en antropometría. Y bueno, soy asistente docente también en la Universidad de Deakin, aquí en Australia. Y actualmente me considero toda una emprendedora, aunque apenas estoy empezando, y es simplemente eso, empezar. Soy distribuidora de SmartMed aquí en Australia. SmartMed es una marca de equipos antropométricos. Entonces, bueno, la idea es hacer llegar todos estos equipos que son fabricados en México de súper buena calidad a todo lo que viene siendo el público australiano. Y bueno, combinar eso con lo que viene siendo el entrenamiento de futuros antropometristas y reacreditación de antropometristas actuales, ¿no? Pero bueno, en referencia a lo que estoy haciendo, a lo que estoy estudiando, ahorita estoy terminando este año de investigación que les estoy contando en el área de hiperhidratación.
Entonces, bueno, la idea es estudiar o caracterizar el comportamiento de dos agentes que viene siendo el citrato de sodio y el bicarbonato de sodio, como agentes hiperhidratantes y como agentes buffer, ¿no? Entonces, ver su respuesta en respuestas de hidratación, respuestas de buffer y sistema gastrointestinal. Entonces, ver cómo estos dos componentes se diferencian entre sí o se parecen para aumentar el plasma sanguíneo y ver cómo esto eventualmente, ¿no? Porque es un estudio de dos partes, puede ayudarnos a que nuestros atletas que vayan, por ejemplo, a las Olimpiadas en Tokio, puedan tener un mejor rendimiento debido a una estrategia previa de hidratación que le permite aumentar ese volumen plasmático porque, bueno, obviamente estamos esperando que las temperaturas en Tokio sean sumamente altas, ¿no? Entre 39 y 42 grados. Entonces, bueno, tratar de revertir ese problema que acarrea las altas temperaturas. Bueno, Wow, súper resumidamente eso. interesante. Súper interesante y yo creo que Paola y yo vamos a estar encantadas de leer todo lo que publiques porque el tema de la hidratación es fascinante. O sea, y además que, bueno, primero que es un tema súper amplio y súper complejo porque depende tanto de factores intrínsecos, o sea, cómo es nuestra genética, nuestro nivel de entrenamiento, pero además hay muchos factores que no podemos manejar, como es el tema del clima, que bueno, eso es lo que tú estás ahora estudiando. Entonces, bueno, aquí va nuestra primera pregunta. ¿Y o sea, cuál es la importancia realmente de la hidratación en todo este tema de la nutrición deportiva? Bueno, a ver, la nutrición deportiva yo por lo general lo clasifico en dos grandes grupos, ¿no? Lo que viene siendo la parte de alimentación y la parte de hidratación. Entonces, así como nosotros entrenamos nuestro intestino, nosotros eh, bueno, entrenamos a nuestros atletas, enseñamos a nuestros atletas o lo practicamos nosotros mismos en caso de ejercitarnos nosotros en cuanto a la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas, el timing, el porqué, la textura, la velocidad de absorción. Así como hacemos todo eso con los alimentos, lo mismo tenemos que hacer con la hidratación. ¿Por qué? Porque simplemente al nosotros estar bien hidratados, prevenimos cualquier cantidad de cosas, prevenimos una reducción, como estamos hablando del volumen plasmático, podemos prevenir o corregir deshidrataciones previas antes de una sesión de entrenamiento o de una competencia en caso de que sean muy consecutivas. Podemos agarrar y podemos regular lo que viene siendo la temperatura corporal y eso nos va a su vez permitir desempeñarnos muchísimo mejor en el ejercicio. Pero también nos permite entrenar el intestino, ¿no? Todo está completamente relacionado. Entonces, si nosotros no nos hidratamos bien, lo que sea que consumamos no será bien absorbido tampoco y puede que eso nos lleve a traer a problemas, ¿no? Intestinales, absorción, vómitos, episodios de diarrea. Entonces, imagínense todo eso dentro de un proceso de competición que es agradable. No solo mal visto, pues, pero desagradable en líneas generales porque no te va a permitir dar tu 100%. Entonces, definitivamente me parece sumamente importante crear la misma conciencia que creamos con todo lo que viene siendo la alimentación, con el aspecto de la hidratación, que bueno, como bien dices, es tan dinámico y tan individual que debe abordarse de esa manera, ¿no? Con cautela, de forma individualizada y bajo diferentes circunstancias y climas, ¿no? Sí, además que a veces es un poco como trivializado, como que no se le presta la total atención, eh, sobre todo por parte de los atletas, ¿no? Quizás los profesionales de nutrición deportiva ahí, pero los atletas a veces, no, yo corro o yo hago esto y no tomo nada y no me pasa nada y al final pues no saben bueno, las millones de consecuencias que puede traer la deshidratación o simplemente estar hipohidratado y cómo afecta el rendimiento desde todo punto de vista. Total. Pero mira, Lilia, para entrar un poco en la parte, porque bueno, sabemos bien que cuando las temperaturas están pues altas, cuando hay calor y todo esto es cuando se presenta en la mayoría de los casos pues dificultades o es más acentuado los efectos de la deshidratación y todo esto. Entonces yo creo que es importante como refrescar de cierta forma cómo es la regulación de la temperatura corporal durante el ejercicio principalmente, cómo es como para entrar después en el tema de cómo hidratarse dependiendo de ese factor.
No, sí, seguro que sí. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible como para que se entienda rápidamente qué es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros nos ejercitamos, básicamente en esos primeros 10 minutos incluso, hablando en unas condiciones en donde haga calor o la humedad relativa sea bastante elevada, la temperatura corporal aumenta de golpe, ¿no? Imagínense que nosotros no sudáramos, imagínense que nosotros no tuviéramos ningún tipo de mecanismo de regulación. Una vez concurridos esos 10 minutos, nosotros no pudiéramos seguir ejercitándonos, en caso de que no existiera este mecanismo, ¿no? Como nosotros tenemos la sudoración como ese coayudante o ese agente que nos permite liberar el calor, lo que pasa es que lo que sucede es que la sangre, digamos que migra a lo que viene siendo la periferia de los tejidos, migra hacia la piel y todo ese calor generado se transfiere al sudor y por eso nosotros nos deshacemos de ese sudor. Nosotros podemos liberar al medio ambiente casi unas 600 calorías, perdón, nada más que sudando. Entonces imagínense que nosotros guardáramos todo ese calor por litro, ¿no? Todo ese calor en el cuerpo, básicamente todo el sistema colapsa porque nosotros necesitamos tener una temperatura adecuada para que todo esté en homeostasis, todo esté en equilibrio. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. La sangre hace migrar ese calor a todo lo que viene siendo la piel. La piel, que está caliente, pues transfiere ese calor a lo que viene a ser el sudor y el sudor lo evapora, va al medio ambiente y nosotros mantenemos esa regulación. Esto también viene de la mano con las ropas que nosotros utilizamos cuando estamos entrenando y por supuesto viene de la mano con nuestro nivel de entrenamiento. Mientras más entrenados estamos, más rápidamente sudamos y por ende esa termorregulación es mejor. Si nosotros utilizamos ropa adecuada, pues también podemos liberar el calor fácilmente. Es como, por ejemplo, salir a correr con una bolsa plástica encima o un traje para sudar. Básicamente, no liberas calor, sudas y terminas deshidratado, no porque no sepas liberar el calor, sino porque tienes un agente externo que mantiene todo eso confinado dentro de este traje de sudoración o este traje de calor, ¿no? Entonces, bueno, básicamente al ejercitarnos, eso es lo que estamos haciendo, o el más fácil. Hay otras maneras, digamos, de liberar el calor, pero creo que no aplican tan directamente si estamos hablando de correr, por ejemplo, o ciclismo, etcétera, etcétera. Pero básicamente ese es el principio básico Me de la encanta transferencia de calor. me encanta que menciones el tema de los trajes térmicos, porque hay veces que, o sea, personas en la consulta van como que, mira, pero es que si me pongo una faja, o si me cubro más, o si a lo mejor entreno con, sabes, con ropa ajustada o con una capucha, entonces voy a sudar más. Y al final no se puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, ¿sabes? Totalmente. Porque asociamos siempre, bueno, voy a perder peso, voy a perder grasa y al final no tiene nada que ver. Lo que estás más bien impidiendo esa evaporación del sudor y que tu termorregulación esté de manera correcta. Y ahí va la próxima pregunta, que ¿cuál es el efecto de la deshidratación sobre el rendimiento deportivo? Y si también puedes llevarlo un poco hacia el ámbito salud, porque también puede tener consecuencias graves a nivel de salud, ¿verdad? Sí, yo creo que a nivel deportivo lo más importante es que una deshidratación hace que el volumen plasmático o ese volumen de sangre disminuya. Cuando eso ocurre, nosotros tenemos varias alteraciones. Disculpe, tengo como un spanglish, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el ritmo cardíaco aumenta, perdón, por lo que entonces toda actividad se hace más complicada, se hace más difícil, ¿no? Vemos afectada la termorregulación. Vamos a ver cómo sabemos que entonces, como ya hablamos, que el calor se disipaba cuando la sangre hacía que el calor se disipara a través de la sudoración. Vemos que eso no se va a dar de la misma manera o de forma efectiva, por ende la temperatura corporal va a aumentar. Y sabemos que por cada 0,2 grados de aumento de la temperatura corporal, el rendimiento se ve afectado de manera progresiva. Tenemos entonces, debido a ese aumento de la temperatura corporal, un riesgo mayor de sufrir enfermedades como por ejemplo el golpe de calor y así sucesivamente, ¿no? Entonces imagínate bajo esas condiciones quién puede entrenar, quién puede correr, quién puede ejecutar una actividad de forma adecuada, pues básicamente nadie, ¿no? El corazón es el principal, o sea,
ya el volumen cardíaco de sangre que bombea al corazón es menor. Entonces, todo es un esfuerzo que se hace cada vez más difícil en la práctica del ejercicio, y lo mismo te ocurre en el día a día, ¿no? Porque estamos afectados de la misma manera. Quizás no lo ves de forma directa tan rápido, porque no estás haciendo una actividad que amerite un esfuerzo importante, un trabajo importante, pero te afecta de la misma manera, ¿no? También la parte cognitiva se ve muy afectada. Por ejemplo, en golfistas, que es un área en el que estuve trabajando un tiempo, el nivel de concentración se ve total y completamente afectado. Entonces, todos los tiros que hacen, pues definitivamente no van a ser los más acertados, ¿no? Comienzan a tener problemas midiendo lo que viene siendo la distancia del lugar en donde están al objetivo. Y ya de por sí, ya ahí perdiste, ya básicamente perdiste el juego, ¿no? Porque simplemente no puedes tomar las decisiones adecuadas para ejecutar lo que tienes que hacer de manera efectiva. Entonces, bueno, ya sabemos que afecta de muchísimas formas, ¿no? El desempeño físico, todo lo que viene siendo la parte cardíaca, estamos hablando de que afecta la concentración, estamos hablando de que el mismo estado de ánimo lo afecta, la coordinación. Imagínate un atleta que no pueda correr adecuadamente porque no puede coordinar debido a la deshidratación, ¿no? Simplemente no funcionamos, ¿vale? Entonces, bueno, definitivamente creo que eso es imprescindible. Así como hablamos de la alimentación en muchísimas otras oportunidades, la hidratación es imprescindible para que se lleve a cabo un adecuado entrenamiento o una adecuada competición. Lilia, y, o sea, hablando de esto de la deshidratación, yo creo que es importante, de cierto modo, aclarar o refrescar o de alguna forma tratar de poner en este tema tan complejo, el tema de qué es deshidratarse. O sea, 2%, 10%, ¿sabes? ¿Cuál es el máximo al que puedes llegar? Porque, por ejemplo, a veces hay como situaciones en que no, los que ganan el maratón son los que se deshidratan, no sé, 8%, 9%, y eso obviamente ya estamos hablando de un estado de deshidratación más o menos alto. Entonces, las recomendaciones han evolucionado a lo largo del tiempo, pero yo creo que aún hay un poco de confusión. Entonces, ¿cómo está el estado del arte en este momento en cuanto a esos umbrales de cuándo considerar que existe deshidratación en el deporte? Bueno, yo creo que aún ahora, con todo y todos los 1000 estudios que se han publicado al respecto, siguen habiendo discrepancias, ¿no? Eso no es que de antes se los meto, yo creo que continúan, ¿no? Pero sí, inicialmente la definición de deshidratación es una pérdida de masa corporal mayor al 2%. Esa es lo que viene siendo una definición. Pudiéramos hablar también de definición a un color de orina oscuro. Estamos hablando de, por ejemplo, en una escala de coloración de orina que vaya de 1 a 8, entonces estamos hablando cualquier número que vaya por encima de 4. Ya estaríamos hablando de deshidratación. Mientras más oscuro, mayor deshidratación. Podemos hablar un poquito de eso más adelante si quieres. Podemos hablar también de densidad gravídica de orina mayor a 1020. Todas esas son definiciones de deshidratación. Ahora bien, ¿cuál, digamos así, es el corte? O sea, ¿cómo yo sé cuál es el que me conviene? Y ahí viene entonces un tema ya más individual que tiene mucho que ver con el tipo de actividad y la capacidad que nosotros tenemos o el acceso que nosotros tenemos al consumo de líquidos durante el ejercicio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, practicamos un ejercicio que es sensible al peso, como por ejemplo viene siendo el remo, nosotros podemos permitirnos una deshidratación mayor siempre y cuando esa deshidratación no afecte el desempeño. Entonces, nosotros podemos estar hablando en esos casos de deshidrataciones entre 4 y 6%, pero son unas deshidrataciones practicadas, digámoslo así. No es que yo simplemente decido deshidratarme antes de una competencia y voy y compito, porque sabemos que no vamos a poder dar el 100%. Es una deshidratación que se hace de forma progresiva y que se ha practicado previamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en deportes en donde el pesaje se da antes de la competencia, ¿no? Por ejemplo, boxeadores o deportes de combate. Estos atletas tienden a deshidratarse 6-8% para el momento del pesaje, que ahora el tiempo de pesaje es menor, o sea, el tiempo entre el pesaje y la competencia ahora es más corto, por ende quizás no les sirve tanto llegar a los 8%, pero
En esos casos, ellos se deshidratan, pero luego utilizan estrategias de rehidratación rápida para tratar de revertir ese proceso. Entonces, en esos casos, se utiliza la deshidratación, es simplemente para un pesaje. ¿Qué vemos entonces, por ejemplo, con triatlonistas, ultramaratonistas, maratonistas, etcétera? Vemos que estos atletas, con todo el que tengan acceso a los fluidos, con todo el que tengan acceso a los electrolitos, no necesariamente ingieren todo lo que necesitan. En esos casos, como tú bien dijiste, la deshidratación puede ser mayor. Estamos hablando de poder llegar a 6 o 8%. Pero son personas que están total y completamente entrenadas en ese particular. Su cuerpo se puede manejar bajo esos niveles de deshidratación. ¿Qué es lo ideal o no? Yo te diría que yo no me arriesgaría a llegar a 8% y todo dependerá del clima en el que están entrenando, ¿no? Si tú vas a Tokio a un maratón y te deshidratas a un 8%, en el que probablemente vas a correr a 42 grados centígrados y que la humedad va a ser bastante alta, no vas a rendir lo mismo que vas a rendir si corres de repente en Alemania a 9 grados. ¿Okay? Entonces, a mayor temperatura ambiental o a mayor humedad en el ambiente, menor debe ser tu grado de deshidratación porque se va a ver afectado tu rendimiento deportivo, sí o sí, estés entrenado o no. Ahora bien, también tenemos, ya que hablamos de esto, lo del entrenamiento, ¿no? Tenemos que tener en consideración que hay un periodo de adaptación. Entonces nosotros pudiéramos, por ejemplo, viajar, vamos a imaginarnos que nosotros tres vamos a correr en Tokio. O sea, pudiéramos viajar a Tokio, que quizás no sería tanto el caso, porque bueno, venimos a países tropicales, quizás no somos el mejor ejemplo, pero vamos a imaginarnos que vamos, ¿ok? Pudiésemos viajar unos 14, 15 días antes y aclimatizarnos a ese lugar. Si nosotros logramos eso, la repercusión del clima en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad va a ser muchísimo menor. Entonces, quizás pudiéramos permitirnos un poco más de deshidratación, o sea, un cambio en el peso corporal mayor al 2%, simplemente porque ya nuestro cuerpo sabe cómo manejarse bajo esas condiciones. Pero para eso hay que entrenar. Todo esto estamos hablando de que es un proceso de entrenamiento, la hidratación, la alimentación, el trabajo en calor, y por eso están los entrenamientos en cámaras de calor. Y también tenemos que estudiar qué tanto nos afecta esa deshidratación. Si nosotros somos personas que, por ejemplo, tenemos algún tipo de predisposición a síntomas gastrointestinales y nos arriesgamos, digámoslo así, a llevar un 8% de deshidratación, sabemos que es muy probable estos síntomas gastrointestinales van a empeorar. Podemos ver sangrado a nivel del intestino, podemos ver calambres, punzadas, dolores abdominales, diarreas, vómitos. Y así, insisto, como siempre, ¿quién puede correr bajo esas condiciones? ¿Por qué sentirse tan mal, no? Solo porque sí y de gratis. Entonces es preferible simplemente estudiar durante el tiempo de entrenamiento cuál es el nivel de deshidratación al que yo puedo tolerar, digámoslo así, y jugarnos más o menos con eso, ¿no? Para eso es el entrenamiento, para probar, para ver qué es lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Pero bueno, básicamente sí, en cuanto a definición, una pérdida de masa corporal de más del 2%, eso es lo que vendríamos hablando de una definición teórica como tal, pero a la hora de la práctica, pues no es tan blanco y negro. Perfecto. Pero bueno, al final es como dices tú, es tan variable y tan personal, o sea, que cada atleta tiene que ir probando, ir estudiando e ir midiéndose y ver realmente qué es lo que le funciona mejor. Y yo creo que esto es o sea, para mí la hidratación de verdad es un reto. O sea, muchas veces, como decía Paola al principio, no se le presta la atención que debería de tener, pero es algo, es complicado, o sea, depende de muchísimos factores y es complicadísimo y todavía hay muchos estudios, pero no hay nada. O sea, no hay Totalmente, sí, nada hay de todo, concreto. tal cual. Y es que igual, yo siempre, a mí me encanta esta palabra. Cada vez que mis pacientes vienen a consulta me dicen, Lidia, pero cualquier cosa. X, Y o Z, explícame tal concepto. Siempre mi respuesta, por lo general, empieza con eso depende. Siempre. Porque es que esa es mi frase favorita, porque es que definitivamente es así, depende de muchas cosas. Entonces, igual acá, no solo son las variaciones externas, no tenemos solamente el clima, no tenemos solamente la humedad, tenemos variaciones individuales. Nosotros sabemos que nuestras tasas de sudoración, que hablaremos más adelante de eso, varía día a día entre un 5 y un 6%, día a día. Estamos hablando que la definición de deshidratación era 2%.
Entonces tú dices, bueno, si ya de por sí yo voy a variar del 5 al 6 solo por existir, estamos hablando de que tenemos que hacer unos pequeños twitches todos los días, ¿sabes? Tenemos que tenerlo demasiado presente, demasiado consciente. Es una Igual con el, locura. sí, igual con el sudor, variaciones estamos hablando que van del 5 al 17% solamente en sodio. Son números que tú dices, wow, Sí, sí, 17% en sodio, ¿qué tanto te puede afectar eso en cuanto al rendimiento? Y entonces ahí viene por eso el interés en mis estudios en particulares, ¿no? claro. Porque definitivamente con manipulaciones muy pequeñitas que podemos hacer día a día, podemos lograr cambios verdaderamente importantes a nivel de rendimiento, ¿no? O eso es lo que se espera. Pero sí, depende, todo depende. ¿Cómo podemos entonces, Lilia, monitorear nuestro estado de hidratación? Es decir, ¿qué métodos podemos utilizar fuera del laboratorio y cuál es el nivel de validez frente al gol estándar? Si realmente hay un gol estándar, porque como dices, hay variaciones diarias, entonces ahí viene la complicación. Sí, es otro tema complicado. A ver, por ejemplo, idealmente nosotros deberíamos medir lo que viene siendo el área corporal, ya voy a empezar, el agua corporal total, ¿verdad? Yo ya estoy pensando TBW, o sea, todos ya vienen en inglés. El área corporal, otra vez, agua corporal total. Sin embargo, es complicado medirlo, sobre todo porque necesitamos estar en un ambiente controlado en el laboratorio para poder hacer eso, ¿no? Tendríamos que beber isótopos y hacer cualquier cantidad de cosas que son estrategias que definitivamente no podemos realizar a nivel de campo y que, bueno, pues definitivamente no podemos realizar ni siquiera en nuestra casa, ¿no? Entonces ya eso simplemente como que no nos sirve. El gold estándar, maravilloso. Tenemos, por ejemplo, el determinar la osmolaridad plasmática como también un gold estándar y tenemos esto del agua corporal total, pero ninguno de los dos son cosas que podemos utilizar fuera del laboratorio. Entonces los tenemos ahí, sé que en the back of my mind aquí están, pero eso no nos sirve. Entonces vamos a utilizar entonces cuáles son los que realmente nos funcionan a nivel de campo. ¿Qué es lo que yo le puedo decir a mi atleta o qué es lo que yo puedo como persona que practico ejercicio utilizar para saber qué tan bien hidratado estoy o no? Entonces primero podemos hablar de lo que viene siendo el color de la orina. Este a mí me encanta porque es sumamente fácil. Incluso tú googleas, pones urine color chart o escala de color de la orina y te salen 10.500 tipos, puedes coger la que más te gusta. Simplemente, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando acá? Que nuestra orina sea lo más clara posible. Mientras más clarita esté, estamos hablando de los primeros 2 o 3 barras de color en estas escalas, mejor, lo mejor. Sin embargo, esta escala de coloración de la orina solamente es útil si y solo si lo usamos pre-ejercicio. Cuando nosotros utilizamos la escala de coloración de la orina post-ejercicio, que pudiera ser pudiera tentarnos, ¿no? Porque decimos, bueno, déjame ver qué tan bien quedé después de ejercitarme. Ahí vemos que muchas veces, incluso si estoy hidratado, el color de la orina es más oscuro, porque todo lo que viene siendo la función renal se ve alterada. También puede pasar que por una ingesta excesiva de agua, yo diga, ay, mira qué clarito tengo la orina una vez que terminé de entrenar, pero eso es algo simplemente de momento, es algo más agudo, ¿no? Al ratico vas a ver que simplemente comienzas a orinar ese exceso de líquido que ingeriste mientras entrenabas y pues definitivamente esta orina se torna sumamente oscura en cuestión de minutos, ¿no? Entonces ya sabemos que pre-ejercicio la escala de coloración de la orina está genial, post-ejercicio no es tan útil ni tan válido, sino hasta después de unas 6 horas post-ejercicio. ¿Okay? Entonces eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Tenemos luego la determinación de la densidad de la orina. Eso es un método de campo que me parece fantástico, pero necesitamos un refractómetro. Entonces ya ahí tenemos una limitación que es a efectos personales. No todo el mundo se va a comprar un refractómetro para hacer esto, pero nosotros como profesionales podemos tener un refractómetro digital o no que nos permita medir esta concentración. Entonces sabemos que todos los valores que estén entre 1000 y 1020 son considerados valores normales de hidratación. Incluso entre 1000 y 1010 podemos hablar de hiperhidratación. ¿Okay? Entonces es tan sensible como para permitirnos hablar de estas diferencias entre hidratación normal e hiperhidratación. E incluso dentro de la escala pues podemos definir también
cuáles son los niveles de deshidratación moderada, severa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces tenemos, esos dos son como que los más fáciles de accesar. Y tenemos uno más que pues básicamente está con nosotros todo el tiempo, no necesitamos escala, no necesitamos nada, que es la sensación de sed. El detalle con esto es que primero que es muy individual, ¿no? Si tú me dices, yo tengo sed, a lo mejor para ti eso es sed, para mí es que me estoy muriendo de la sed, ¿no? Yo particularmente ahorita me estoy muriendo de la sed, a mi escala, ¿no? Y a lo mejor simplemente con un sorbito se me quita, ¿no? Entonces por ahí tiene esa limitación que es muy, muy individual y es algo que no nos permite comparar entre personas fácilmente. Podemos utilizar una escala, pero es una limitación. También cuando nosotros comenzamos a sentir sed, ya estamos deshidratados por lo general. Entonces, si nosotros simplemente decimos, ay, mira, tengo sed, pues ya probablemente es muy tarde como para comenzar a tratar de revertir un proceso de deshidratación. Es un indicador tardío de eso. Pero bueno, digamos que estos tres son como que los más económicos, los más fáciles y los más accesibles en caso de que queramos medirlos personalmente o en el campo. Tenemos otro, es más, puedo añadir otro, que vendría siendo la diferencia de la masa corporal, ¿no? Cuando nosotros medimos cuánto pesamos antes y después del ejercicio, podemos esa diferencia en gramos hacerla equivalente en mililitros y de esa manera decir, ah, bueno, mira, si nosotros perdimos 200 gramos durante el ejercicio, vamos a asumir que esos 200 gramos equivalen a 200 mililitros de sudor. Esto también tiene limitaciones porque no estamos considerando, por ejemplo, lo que viene siendo el proceso metabólico del agua, digámoslo así, sí, es un proceso ya mucho más interno que es muy difícil de cuantificar. Pero bueno, digamos que hay ciertas pérdidas de agua que no son relacionadas al ejercicio, que no se están cuantificando en esta ecuación o en este cambio de peso, ¿no? Digámoslo así. Tenemos otro método que si bien puede ser considerado un método de campo, necesita muchísimo más entrenamiento, que viene siendo la determinación de la hemoglobina y el hematocrito. Estas dos, hemoglobina y hematocrito, lo podemos determinar con una muestra de sangre chiquitica, o sea, simplemente, así como en las pruebas de los diabéticos, que tomamos una muestra en el dedo, llenamos 2 tubos capilares y estos tubos capilares los analizamos. Pero entonces ahí necesitamos el tubo capilar, la técnica para tomar la muestra de sangre, un ambiente lo suficientemente limpio como para poder hacer esto sin arriesgar la salud de la persona que estamos analizando, y necesitamos el equipo. Entonces el equipo viene siendo la determinante que dice, conchale, de repente esto yo no lo puedo utilizar, al menos que esté trabajando para un equipo que me lo proporcione o que esté en una clínica o que tenga los medios económicos como para comprarlo, ¿no? Porque pues cada análisis amerita un cartucho, etcétera, etcétera, que bueno, suma, ¿no? Entonces usualmente esto se utiliza más en la parte de investigación. Pero esta hemoglobina y el hematocrito nos permite determinar el porcentaje de plasma. Entonces simplemente con estos dos podemos utilizar el valor individual. A mayor concentración, pues mayor deshidratación, o podemos utilizar estos dos valores y llevarlo a una ecuación de regresión y con esto calcular cuánto es nuestro porcentaje de plasma, ¿no? Entonces ahí podemos ver si estamos hiperhidratados, tema favorito en este momento, podemos ver si estamos simplemente hidratados o deshidratados y ahí corregir en caso de que sea necesario corregir. Pero bueno, digamos que estos son como que los métodos de campo más accesibles, los más fáciles de realizar y los que nos dan mayor validación. Importantísimo es comparar, por ejemplo, si vamos a medir color de la orina, comparar entonces color de la orina con densidad de la orina y de repente con cambios en el peso corporal. Pero si vamos entonces a hablar de plasma, tenemos que hablar de hemoglobina y hematocrito y osmolalidad del plasma o osmolalidad de la sangre. Entonces comparar orina con orina y sangre con sangre. Porque si comparamos entre ellos, vamos a ver que no son tan reliable. Confiables. Confiables. Necesitaba la ayuda. Ahí mi pelada de ojo. Mira, Lilia, sí, bueno, es importante como, claro, saber sobre todo
estrategias que usemos como profesionales, pero quizás que el paciente o el atleta también aprenda a utilizar. Entonces, bueno, por eso es importante lo del color de la orina y quizás lo de los cambios en el peso, ya que lo de la sed, pues sí, ¿no? Es muy variable. Hay muchas personas que ni saben cuando tienen sed, ¿no? O sea, que comen, la confunden con hambre, etcétera. Entonces, pues es muy variable. Particularmente, mi sensación de sed no es muy buena, no la sé identificar. Entonces, para mí eso no es un indicador en lo absoluto. Entonces, bueno, así variará de persona en persona. Otra cosa que queríamos conversar contigo, sabes que siempre pues uno ve en los libros de texto recomendaciones para antes del ejercicio. No sé cuántos mililitros por el kilo, el peso. Em, Recomendaciones para el durante, no sé cuántos mililitros por kilo. ¿De dónde salió eso? Si es tan variable como estamos hablando. No sé si tienes algún comentario respecto a eso. Bueno, mira, a mí me ha tocado reinventarme con ese concepto, ¿verdad? Porque cuando nosotros estábamos en la universidad, a nosotros nos decían, bueno, nosotros tenemos que beber o recomendarle a la persona 30 cc de líquido por kilogramo de peso para nosotros calcular el requerimiento hídrico. Yo todavía lo uso, simplemente para poner un mínimo a efectos de mis pacientes no atletas. Es decir, esto es lo mínimo que tú te deberías tomar en un día, incluyendo agua, qué sé yo, sopas, cremas, lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a beber. Es por esa la única y la simple razón. Les gustan los números. A mí me dices, ¿cuántos vasos me tengo que tomar? Porque es que yo no me puedo guiar por la sed, porque si no, no tomo nada. Porque me llegan así, es que yo tomo nada más 2 vasos de agua al día, a mí no me da sed. No, si te da, lo que pasa es que no te das cuenta. Y comes en vez de hidratarte, ¿no? Entonces, para eso es para lo que yo lo uso. Más nada, para más nada. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago entonces con mis atletas? Yo primero determino la tasa de sudoración. Veo qué tanto sudan mis atletas y veo cuánto consumen en ese tiempo. Veo si lo hacen ad libitum, si lo hacen programado, si lo hacen forzado, si no hacen forzado, si sienten sed. Digamos como que estudio todo para entender entonces qué es lo que ellos necesitan. Y dependiendo, por supuesto, de qué es lo que quiero lograr. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a agarrar y voy a utilizar el consumo de líquidos como una estrategia hiperhidratante, ahí sí mido cuántos mililitros voy a darle a esa persona por kilogramo de masa libre de grasa y le sumo la agente hiperhidratante que yo vaya a utilizar. En esos casos sí lo necesito hacer para poder lograr lo que yo quiero lograr, ¿no? Que es que se hiperhidrate. Pero más allá de eso, pues me guío muchísimo más por la tasa de sudoración en caso de que sean atletas o utilizo como referencia, digámoslo así, eso de los 30 mililitros por kilogramo de peso, más que todo para que tengan algo como chequearlo, pero es demasiado variable, es lo que estábamos hablando, es tan individual y tan distinto que a lo mejor yo te digo a ti, tómate 8 vasos de agua y quedas con sed. Y esa es la recomendación general, o eso es lo que me dio el cálculo para ti. Pero de repente te digo, tómate 8 y simplemente no puedes con 3. Es, es eso, ¿no? O sea, yo los utilizo como recomendaciones generales. Tú ves acá que en las guías, están por actualizarse, por cierto, en las guías de nutrientes de Australia y Nueva Zelanda, precisamente te dicen eso, te dicen entre 30 y 33 cc, algo así, por kilogramo de peso, y absolutamente nadie lo utiliza. En research eso ni se mira, porque es que definitivamente no es, no es confiable, simplemente es una guía, ¿no? Pero sí, definitivamente en atletas, pues la tasa de sudoración es lo que va a determinar definitivamente. Y esa tasa de vaciamiento gástrico y cómo la persona lo absorbe y cómo se siente, la cantidad de líquido que van a utilizar durante el ejercicio. Sí, totalmente. Y además que también ahí vienen el montón de variables de que, ok, a lo mejor 30 o 33 mililitros por kilo va a ser suficiente en X día con tal temperatura, pero si estás en un ambiente demasiado húmedo y caluroso vas a quedarte corto. Y la Totalmente. sensación es algo importantísimo, o sea, la sensación y la persona en sí, hay personas que toman muchísimo líquido y les funciona y les va perfecto y hay personas que bueno, que no, que bueno, es así,
Yo creo que a esas personas se dirige más estas recomendaciones como que, mira, para que tengas un mínimo, para que cubras por lo menos algo, ¿no? Pero bueno, me llama la atención lo de la prueba de sudoración. O sea, tú eres experta en eso. Yo sé que has hecho además varios cursos, tienes el Sweat Lab y has hecho varias cosas súper interesantes con este tema. Pero ¿cómo realizarlas? Si además tienen que realizarse con diversas condiciones climáticas, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, si depende de la duración de la actividad, el tipo de la actividad, además si es realista y también, claro, cuando trabajamos con atletas siempre tratamos de hacerlas, pero muchas veces, o sea, por lo menos yo aquí en Venezuela, si se la quiero hacer a X atleta, para mí es complicado, por ejemplo, adquirir un parche para medir electrolitos, quizás hacerla de la manera como técnica, como sabemos que hay que hacerla, con el control de la temperatura ambiental, entonces hay que hacerla como muy artesanal. Entonces, bueno, para que nos digas tu perspectiva en todas estas variables para poder realizarla. Este, bueno, primero, artesanal no quiere decir que está mal hecho, ¿ok? Nada más que como tip ahí, ¿no? No es ideal, pero no quiere decir que está mal hecho. Ahora bien, la tasa de sudoración, déjame primero explicar más o menos lo que es, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tasa de sudoración, nosotros lo que queremos es estimar cuánto líquido se está perdiendo durante un periodo X de tiempo, durante el ejercicio, obviamente, a expensas de sudor, ¿ok? Para nosotros poder determinar cuánto entonces vamos a reponer a través de la ingesta para revertir esa sudoración que por lo general se considera, o se asume que es excesiva si no se repone. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en casa? Sumamente fácil, no necesitamos parches, no necesitamos nada. Para lo que viene siendo la sudoración, pesarnos antes y después del ejercicio y determinar cuánto es esa variación de peso. ¿Qué podemos también medir? Podemos medir cuánto líquido ingerimos antes y después para nosotros sumarle a esa, digamos, a esa variación de peso. Podemos determinar también cuánto ingerimos en cuanto a alimentos, porque eso también pues, afecta a nivel de volumen. Entonces, pesamos antes y después los alimentos, ya sea un gel, ya sea una fruta, lo que sea que hayamos consumido, pesar con el paquete inicial y luego el paquete final, lo que sobró, esa diferencia pues también la vamos a considerar. Y definitivamente si hay algún tipo de toilet stop, como nosotros le decimos, si la persona orina, si la persona evacúa, eso también lo tenemos que cuantificar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a sumar los gramos de peso perdido con los mililitros de líquido ingerido. A eso le vamos a restar entonces las pérdidas de heces o de orina. Y ese número que nos da, lo vamos a dividir entre el número de minutos en el que nos ejercitamos. Entonces vamos a imaginarnos que nos ejercitamos por 60 minutos, entonces eso va a ser cuánto de ese líquido total necesitamos consumir por hora para reponer esas pérdidas. Si el ejercicio es muchísimo más extenso en cuanto a la duración, pues definitivamente tenemos que modificar ese denominador, ¿no? Que sea 60, 90, 120 minutos, 180, lo que sea. Ahora bien, hay una limitante con las pruebas de sudoración, que es el tiempo en el que el parche está aplicado en caso de que se determine también la concentración de sodio en el sudor. La concentración del sodio en el sudor se determina a través de una aplicación del parche, como estamos diciendo. Ese parche se humedece. Una vez que nosotros tenemos ese parche húmedo, retiramos el parche y lo pasamos a un envase que va a una centrífuga. Y esa centrífuga va a separar el sudor de lo que viene siendo el parche. Y luego vamos a analizar cuál es la concentración de ese sodio, en caso de que solamente vamos a analizar el sodio, en ese líquido que está ahí. Si nosotros dejamos ese parche por más de una hora, nosotros podemos tener un sudor más diluido, ¿no? Por un proceso que se llama hidromeiosis. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese parche porque nos puede dar valores falsos. Nos puede dar un valor diluido, como nos puede dar un valor concentrado si no limpiamos el área adecuadamente antes de aplicar el parche. Se puede evaporar,
Entonces, si la integridad del parche no es la adecuada, pues se puede evaporar el sudor y nos da una concentración de sal mayor a la que realmente estamos perdiendo. Y un sinfín, ¿no? Pueden aparecer cosas que no es sodio, que jamás lo sabremos. Lo que quiero decir con esto es que si no hay una adecuada técnica, y por eso dije que no necesariamente está mal que sea, que no se haga siguiendo un protocolo idóneo, pero pueden haber alteraciones si no lo hacemos al menos bien dentro de las herramientas que tenemos. Es importante tomar en consideración eso dentro de las pruebas de observación. Como bien dije antes, el sodio varía entre 5 y 16% al día, pero también varía dependiendo del lugar en donde aplicas el parche. Entonces, si coloco el parche en la frente, pues sé que voy a obtener mucho más sudor en la frente, pero entonces dependiendo del lugar va disminuyendo. Si lo aplicamos, por ejemplo, en el pecho, si lo aplicamos en el antebrazo, si lo aplicamos en el muslo, entonces el muslo es el lugar donde menos suda. Frente sabemos que es donde más suda. Lugar ideal en el que tiene mayor, es más confiable, digámoslo así, viene siendo el antebrazo, por estudios, ¿no? Pero entonces también eso es individual, porque si tú me dices, no, para mí mi antebrazo no suda para nada, lo único que me suda es la frente, entonces bueno, definitivamente tenemos que entonces evaluar también en la frente. Y ahí viene una limitación que yo, por ejemplo, nunca lo vi cuando trabajaba en Venezuela. En Venezuela se aplicaba un parche, porque conseguir el parche era complicado. Aquí nosotros aplicamos al menos 2 parches, por múltiples razones, por la diferencia y por precaución. Si se me cae uno, tengo el otro, ¿no? No voy a poner al atleta a correr otra vez. Pero entonces ahí es donde ves que si puede ser útil o no y qué herramientas necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que necesitas es, como para hacerlo en tu casa, pues eso, ¿no? El cambio antes y después de peso, orinas y heces, y lo que sea que ingieras, dividido entre el tiempo en el que te hayas ejercitado. Claro, y ya luego después será a partir de allí dar las recomendaciones dependiendo de lo que lo que la persona que vaya a competir o lo que sea que se quiera buscar, pues cuidando la hidratación y también, bueno, lo que hablábamos, la temperatura en la que va a competir, pues la prueba debería ser en una temperatura parecida y todo ese tipo de cosas. Te quería preguntar algo en particular, cuando hablaste del sodio, Lilia. Todo este tema de las personas que sudan salado, los salty sweaters, como le dicen, bueno, generalmente ves, mira si cuando no tienes acceso a un parche, ¿no? Mira si dejas la ropa negra con manchas blancas, etcétera, probablemente estás perdiendo más sodio y todo esto. Y bueno, y también cuando haces la prueba con el parche. Hay algo que a mí me parece, a veces es como que, ok, si esto es así, entonces, ¿cómo funciona la cosa? Porque si lo que consumamos de sodio los días previos a hacer la prueba impacta lo que sea que tengamos en las pérdidas, entonces, ¿sabes? O sea, como que me parece que es un poco confuso, ¿no? Sobre todo porque si hablamos de un maratonista, un triatleta, etcétera, le vas a recomendar que consuma alimentos o cuestiones altas en sodio antes de la competencia. Obviamente va a tener entonces más pérdidas. Entonces, ¿cómo llevar este tema de las pérdidas y sobre todo cuando damos las recomendaciones dependiendo de esas pérdidas que calculamos? Me parece que a veces lo vemos de manera muy simplista y es un poco más complicado de lo que parece. Como todo depende. Sí, por ejemplo, las pruebas de hidratación definitivamente, o estas pruebas de sudoración con parche, deberían hacerse, como bien dijiste, en las condiciones en las que nosotros queremos competir, ¿no? Y probablemente más de una vez al año, para nosotros entender un poquito mejor cómo realmente está sudando esa persona. Nosotros no sudamos, por ejemplo, en países con estaciones, no sudamos igual en invierno que en verano. No sudamos tampoco igual en spring que en otoño, ¿no? En primavera que en otoño. Entonces, tener al menos 2 pruebas de sudoración al año nos permite tener una idea de cómo varía eso. Como bien dices, eso es una variación, pero también la dieta es otra, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una persona que ya de por sí ingiere mucho sodio, esa persona va a tender a perder más sodio a través de la sudoración. Entonces tienes ahí 2 opciones, o disminuyes el sodio en la dieta a ver qué tal nos va y ver qué tanto sodio está perdiendo,
o simplemente si ese sodio que está perdiendo igual está dentro de los rangos normales, mantén la dieta alta en sodio como la viene teniendo sin ningún tipo de problema. Mientras ese sodio que se está perdiendo a nivel de sudor no sea excesivo, mantén la dieta como está. Yo tengo tuve un cliente hace poco, impresionante, yo creo que hasta a Pedro lo llamé. Sabemos todos que Pedro Reinaldo es el mentor de todos. Yo terminé llamándolo porque yo no lo podía creer. Estamos hablando de pérdidas de sudoración de casi 4 gramos por hora. 4 gramos por hora. Y no fue un solo parche, apliqué 3. Porque decía, yo tengo que estar en verdad segura de que estos valores que yo estoy tomando están bien. 4 gramos por hora. Y cuando tú analizabas la dieta del cliente, él no comía, más allá de los suplementos que tomaba a la hora de correr, un triatleta, su dieta no era alta en sodio. O sea, era normal. Decías, wow, qué increíble todo lo que sudas. Y ahí todo cobraba sentido, porque su mayor queja era que él nunca podía terminar el Ironman sin un calambre. Jamás. Y era una persona que no consumía suplementos altos en sodio durante el Ironman. Entonces sí, se suplementaba, toda su estrategia de carbohidratos estaba perfecta, la estrategia de hidratación no era la mejor, estamos hablando que corría con un envase de 120 cc, decías, no amigo, eso no va a ayudar. O sea que tuvimos que hasta comprar una indumentaria diferente para que él se adaptara a correr o con un camelback o con un cinturón más pesado, más grande, aunque fuera más pesado, porque no daba abasto con 120 cc. Y definitivamente completar con, estamos hablando, diferentes suplementos de sodio al mismo tiempo, porque una pastilla de sodio no era suficiente. Y fue la única forma de que él lograra terminar el Ironman con sus mejores tiempos, porque no se tuvo que parar ni una sola vez por ningún tipo de calambre. Entonces volvemos al mismo punto, es total y completamente individual, súper individual. Pero bien, por ejemplo, en mi estudio, si tú quieres ver qué tanto es la respuesta de un agente hiperhidratante, tú tienes que controlar el sodio, y no solamente el sodio intrínseco del alimento, es también el sodio que le agregas, ¿no? Porque estamos hablando que el sodio viene del cloruro de sodio, la sal de mesa, y muchos otros suplementos también tienen sodio, como los que utilizo yo en mi estudio, bicarbonato de sodio y tenemos citrato de sodio. Entonces, si nosotros no bajamos el consumo de sodio y controlamos ese consumo de sodio, no sabemos realmente qué tanto está afectando el sodio en la ingesta a la hidratación. Pero básicamente sí, mientras más entrenado estás, más sudas, pero eso es, mientras más sodio consumas, más sodio pierdes. Y no necesariamente las personas que están, o sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si eres una persona entrenada, no necesariamente vas a perder más sodio porque estás sudando más. O sea, es como que los 3 factores están interrelacionados ahí, ¿no? Demasiado complicado. No, pero ojalá que en verdad en el futuro fuera como más accesible poder tener este tipo de pruebas para todo el mundo, o sea, porque todavía se está desarrollando mucha tecnología, incluso hace poco en un congreso en Barcelona, me imagino que ustedes los han visto, los nuevos parches que está haciendo, que está desarrollando Gatorade, que es una aplicación que te marca el color, una cosa espectacular, pero que al final está disponible para atletas, bueno, de muy alto rendimiento y también para grupos muy específicos y hay muchas personas, muchos clientes normales que a lo mejor no son el atleta de élite, pero que tienen este tipo de problemas y que además les impide tener un buen rendimiento y sentirse bien durante su carrera por calambres, porque o sea, les va mal. Entonces, para uno es como complicado. ¿Cómo ayudas a esa persona? Es como bueno, tirando flechas, como bueno, vamos a aumentar un poco el sodio aquí, vamos a llevarlo a tantos gramos por hora a ver qué tal, pero al final ¿sabes? No lo estás midiendo como deberíamos hacerlo, ¿no? Bueno, ese es mi caso, por lo menos aquí en Venezuela, así me siento un poco limitada en ese sentido. Eh, ustedes tienen más cosas que están en el primer mundo. Pero bueno, hablando un poco más sobre agentes hidratantes, también el sodio entra como un agente hidratante, porque por supuesto hace que retengamos agua. Pero también quería que nos hablaras un poco del glicerol, cómo son los mecanismos de acción de ambos y en qué condiciones también pueden ser de utilidad. A ver, el sodio y el glicerol funcionan de formas similares. Sin embargo,
uno sabe bien y el otro no. Entonces, básicamente, esa es la primera diferencia, ¿no? Hay muchísimos estudios comparando sodio y glicerol en donde muestran respuestas básicamente iguales, ¿no? Incluso a veces la ingesta de sodio llega a ser superior, o la respuesta, perdón, en cuanto al estado de hiperhidratación llega a ser superior con la ingesta de sodio que con glicerol. Y es muchísimo más económica. Entonces, yo insisto, el sodio promete. Ahora bien, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer con un agente hiperhidratante? Nosotros con un agente hiperhidratante lo que estamos buscando es tratar de aumentar el volumen plasmático. Estamos tratando de que ese volumen de líquido que nosotros tenemos a nivel sanguíneo incremente. ¿Con qué intención? Con la intención de retardar el proceso de deshidratación, en caso de que nosotros lo estemos utilizando antes de entrenar, por ejemplo. O por el contrario, revertir un proceso de deshidratación post ejercicio en caso de que tengamos una competencia reciente, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, aquí en netball, tú juegas netball 5 y 6 juegos el mismo día. Son juegos cortos, pero se juegan en verano. Entonces estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. ¿Ok? Entonces, dependiendo del momento en donde utilices el agente, puede ser hiperhidratante, puede ser rehidratante. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros buscamos aumentar el nivel plasmático, buscamos retener agua, disminuyendo lo que viene siendo la producción de la orina. Y bueno, retardar todo este proceso, ¿no? Cuando nosotros consumimos agua sin ningún tipo de agente hiperhidratante, tendemos a orinar más. Entonces, esa es la importancia de este agente hiperhidratante, que nos permite regular eso, nos permite retener, obviamente porque hay una modificación a lo que viene siendo la respuesta del sistema arginina, ¿ves? Ya empecé, renina, arginina, aldosterona. Sí, vale, qué increíble, ¿no? Como uno el Spanglish se le sale, ¿no? Dependiendo de dónde haya estudiado. Si estudiaste fisiología del ejercicio, pues es en inglés. Si estudiaste nutrición, pues en español. Increíble. Bueno, la agente hiperhidratante modifica todo lo que viene siendo la respuesta hormonal de este sistema que estábamos hablando, renina, angiotensina, aldosterona, y nos permite retener ese líquido sin que se pierda en exceso a través de la orina. Dependiendo de qué tanto sodio nosotros añadimos, es mayor la retención o no. Entonces tenemos una respuesta similar en todos los indicadores, en lo que viene siendo color de la orina, retención de la orina, respuesta a la sed, etcétera, etcétera, similar. Entonces vemos que inicialmente cuando nosotros comenzamos con un protocolo hiperhidratante, más o menos unos 25, 30 mililitros por kilogramo de masa, junto con el agente hidratante, tendemos a ver un aumento de peso importante, un aumento en la producción de orina importante, pero luego se disminuye. Entonces, el peso disminuye o básicamente se mantiene igual si lo hiciste de manera adecuada. El volumen de orina disminuye, la concentración de la orina disminuye y al final, vamos a imaginarnos, por ejemplo, en un proceso de 3 horas o un estudio de 3 horas más o menos, al final podemos ver que los niveles están muchísimo mejor que a nivel base, ¿no? Que en esa primera medición. Entonces sabemos que con estos agentes hidratantes podemos corregir o revertir en un periodo de 3 horas. Entonces necesitas mínimo 2 horas, ideal más o menos 3 horas para que esto pueda funcionar. ¿Funcionar para qué? Funcionar en deportes donde haya poco acceso a los líquidos, por ejemplo un ultramaratón o un trial, incluso un triatlón en diferentes fases, ¿no? De repente, si tú eres una persona que suda muchísimo o que, mejor dicho, necesitas reponer el sodio muchísimo más rápido, ya de por sí tienes una deficiencia en esa primera parte del evento porque estás nadando. Entonces, ok, no te calientas, pero el sodio lo pierdes igual y te deshidratas igual. Entonces, dependiendo también de dónde vayas a nadar. Si no eres muy ducho en la técnica de tomar y comer corriendo, que es complicado, ya lo he vivido, ya lo sé. Antes no lo sabía, ahora lo sé. ¿Sabes? Tienes esas limitaciones, ¿no? Y tienes que valerte esas limitaciones. Entonces, bueno, ya sabes, cuando tienes poca acceso a los líquidos, en eventos donde hay control de peso,
como los que habíamos hablado anteriormente, si necesitas pesar poco, como el remo o deportes de combate, todas esas estrategias son bastante válidas. ¿Cuál es el problema inicial o el que se ve inicialmente con los agentes hiperhidratantes, sobre todo con el sodio? Como el fin último es aumentar el volumen plasmático, se puede utilizar de manera inadecuada, ¿no? O eso era lo que se hacía anteriormente, ¿no? El glicerol, sobre todo, estuvo baneado por lo que viene siendo la agencia antidoping hasta enero del 2018, porque el glicerol se estaba utilizando precisamente para enmascarar todo lo que era el doping, ¿no? O el acceso a suplementos prohibidos, ¿no? Ahora bien, a partir de enero de 2018, ¿qué decidieron? Pues eliminarlo, o sea, sacarlo de esa lista de suplementos prohibidos. ¿Qué pasa también en esa misma época? Se cambia el proceso en cómo se determinan lo que viene siendo la concentración sanguínea y orina, etcétera, de todos estos suplementos prohibidos. Entonces, ahorita hay marcadores muchísimo más sensibles que no se ven afectados por el uso de glicerol. Entonces, los atletas no necesariamente son los que más utilizan el glicerol. Creo que pocos han llegado a mí diciendo, yo he usado glicerol en alguna vez en mi vida. Creo que los pudiera contar con una mano. Más utilizan sodio porque es mucho más accesible, es más económico, no tienes tanto, no es tanto rollo y pues obviamente no te queda esa responsabilidad del doping, porque sabemos que la responsabilidad del doping es 100% del atleta. Tú obviamente das recomendaciones, pero el atleta es el que decide, ¿me lo tomo o no me lo tomo? 100% de la responsabilidad es del atleta. Después tú ves qué hace el atleta contigo, pero inicialmente la responsabilidad es de él. Entonces, el glicerol como tal, por lo general se recomienda más en personas que no estén bajo este proceso de chequeo antidopaje. Pero igual, volvemos al punto, no está baneado, no está prohibido, y las técnicas ahorita de medición son tan sensibles y tan individuales, porque ahora son bastante individuales por esta nueva técnica del passport individual de los atletas, que realmente si los utilizarían no hubiese problema, ¿no? Han habido estudios midiendo los niveles de concentración de eritroproyetina con el uso de glicerol y no enmascaró, o sea, no enmascara el uso de eritroproyetina, así que veamos qué va a suceder. Mira, Lilia, bueno, yo sé que los estudios pues están en ongoing, ¿no? Están en pleno desarrollo y pues, claro, siendo esto como una preparación para los Juegos Olímpicos, pues son confidenciales, ¿no? De cierto modo los resultados hasta que después de Tokio, ¿no? Me acuerdo cuando estaba apenas comenzando el tema de las estrategias de enfriamiento, que, bueno, imagínense, estaban ustedes, bueno, no, Lilia es más contemporánea conmigo, pero está Andrea chiquitica, porque fue cuando Beijing, que Australia llevó una... Me dijo vieja. No, contemporánea. Bueno, yo no soy vieja tampoco. Mira, me acuerdo que Australia llevó como unas máquinas de granizados a Beijing y todo el mundo, no, o sea, como que es esto, ¿no? Ya porque ya tenían tiempo estudiando lo del tema de las estrategias de enfriamiento previo a competir, ¿no? En calor, y supongo que pues, para Tokio también van con sus secreticos, pero de cierto modo, ya para cerrar el tema de la hiperhidratación, y ir cerrando el podcast, me gustaría que como que nos dejaras claro, lo mencionaste, pero como para dejarlo claro, en qué condiciones sería recomendable utilizar agentes hiperhidratantes, y bueno, ya sabemos que es más hacia el sodio más que el glicerol, pero tomando en cuenta los dos, sobre todo en qué, sí, en qué situaciones sería recomendable utilizarlo. Bueno, definitivamente en altas temperaturas, 100%. En donde haya una humedad relativa bastante elevada, que bueno, por lo general van de la mano. No necesariamente, pero pueden ir de la mano. Les puedo asegurar que aquí en Australia no van de la mano. Aquí hace bastante calor y cero humedad y tienes el aire así, que te estás quemando. Aquí es horrible, pero bueno,
todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ok, altas temperaturas, humedad relativa bastante elevada, en situaciones donde la oportunidad para beber o para hidratarse es limitada. Creo que serían, digamos, las tres más importantes. Ahí deberíamos entonces considerar también el tipo de deporte y la duración. Entonces, no sabemos todavía cuánto dura esa respuesta hiperhidratante una vez que comienza el ejercicio. ¿Okay? Sabemos que podemos revertir la deshidratación, lo que es genial en caso de que ya vienes deshidratado, como pasa, por ejemplo, con los golfistas, ¿no? Los golfistas por lo general llegan deshidratados al principio de la competencia. Entonces, para ellos sería beneficioso porque revertimos ese proceso. Pero no sabemos cuánto tiempo dura, no sabemos qué tanto retarda el proceso de deshidratación una vez iniciada la competencia. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si el beneficio es para, eventos de corta duración, o si estamos hablando de beneficios más a largo plazo en eventos más largos como un maratón. Todavía eso no lo sabemos. No puedo decir lo que ya sabemos, pero no puedo decir lo que no. Entonces, bueno, definitivamente es una técnica que creo yo promete muchísimo, sobre todo porque hay muy poco costo asociado. Hay otras limitantes, como viene siendo, por ejemplo, la respuesta en cuanto a la respuesta gastrointestinal, ¿no? Ver qué tanto afecta individualmente al atleta. Porque se ven bastantes episodios, dependiendo de la gente hiperhidratante que utilice, episodios de diarrea o náuseas, incluso vómitos, porque glicerol y sodio no son los únicos, ¿no? Y la fuente de sodio no es solamente cloruro de sodio, que en parte por eso es que yo estoy utilizando bicarbonato de sodio y citrato de sodio, ¿no? Para estudiar otras fuentes diferentes. Pero definitivamente sí te puedo decir que promete. Son estrategias que valen la pena considerar. Bueno, No puedo decir deberías más nada. lanzarnos un secretico que estoy segura que los de Australia no van a escuchar este podcast. No, mentira. Bueno, pero mira, tienes a toda Latinoamérica. Ahorita yo estoy en 3 y 2, ¿verdad? Porque ahora soy australiana y soy venezolana. Entonces, eso es como vender secretos de Estado. Básicamente. No, yo ni siquiera puedo publicar mi tesis hasta que no pasen los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una de las condiciones de la tesis. Así que van a tener que esperar un poquito. No queremos leer ese trabajo bien pronto, pero maravilloso en verdad que prometa y que además puedes hacer como un insight de cuáles sí, cuáles no. O sea, yo hablando por lo que sé del bicarbonato, sé que puede tener muchísimas afectaciones a nivel gastrointestinal y me imagino que por ahí van los tiros, entonces, bueno, vamos Y por a eso el timing esperarte. es tan importante. Imagínate que cumplas todo perfecto, pero en vez de tener un rango de tiempo de 2 a 3 horas antes de entrenar o de competir, lo hagas 45 minutos antes. Chao, olvídate, que te va a ir bello. Porque Así es. definitivamente el bicarbonato tiene Claro. muchos efectos beneficiosos como buffering, cuyo pico no es precisamente a los 45 minutos, pero el pico del malestar gastrointestinal comienza más o menos a los 90 minutos. Entonces, si lo hiciste 45 minutos y luego vas a prepararte para correr, lo que viene es sorpresa. Exactamente. No, súper interesante. Y bueno, vamos cerrando el tema de hidratación y a la última pregunta que no tiene ya nada que ver con agentes hiperhidratantes, ni nutrición, ni nada, sino de ti. Y esta se la hacemos a todos los invitados. Y bueno, si tuvieras que elegir una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendárselo a todos los demás, ¿cuál sería y por qué? Ay, chica, ¿qué sería? No, mira, yo creo que aprender a manejar el tiempo y ser multitasking. Me parece que las dos cosas van de la mano. Para los que me conocen, saben que yo nunca he parado de estudiar, porque me gusta, ¿no? Me apasiona. Pero no he parado de estudiar en el momento en que me he convertido en mamá, en el momento en que emigré,
en el momento en que conseguí mi primer trabajo en Australia, incluso estudiar 2 cosas al mismo tiempo. Y lo que quiero decir con esto no es que, es que Lily es superwoman, ni mucho menos, sino que busco la forma de tratar de engranar todas las cosas que para mí son importantes y priorizar el tiempo a cada una de las actividades de manera que yo las pueda terminar todas con el mayor éxito posible. Entonces, no procrastinar es otra de las cosas, pero el manejo del tiempo, o sea, definitivamente el manejo del tiempo. Y creo que eso es una falla a nivel general, no solamente en jóvenes, sino en adultos en líneas generales. O sea, es que es increíble, lo veo en todos lados, personas literalmente quejándose, es que no tengo tiempo, que necesito una extensión para la tesis de 6 meses, y tú, pero ¿por qué? ¿Por qué la necesitas? Me explico, o sea, siempre buscamos, lo más fácil es buscar la excusa a organizarnos para hacer todo, ¿no? Podemos ver a Paola, como me enteré ayer, que se levanta muy temprano a correr, ¿verdad? Su prioridad es correr. La mía no va a decir que no sea correr, pero no a esa hora, ¿no? Entonces a esa hora yo estoy descansando para a las 7 comenzar y priorizar mis actividades en el horario que a mí me funciona. Entonces definitivamente eso, no procrastinar y ser capaz de ser multitasking manejando adecuadamente el tiempo. Creo yo que sería la cualidad que me gustaría que muchos desarrollaran. Ese consejo, o sea, siento que es como para mí, que... No, pero no lo dije. No, yo, no, en serio, lucho contra la procrastinación, o sea, cada personalidad es distinta, Claro. pero sí es algo en lo que tengo que trabajar conscientemente, porque si no, el día se me va en nada, y de repente se acabó el día y tengo 1000 cosas que hacer. Pero bueno, Lilia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Algo que no hemos mencionado y para que nuestra audiencia lo sepa, sobre todo los que no son venezolanos y no están, no saben de este apellido que tiene Lilia Convid. Lilia Convid es familia de Jacinto Convid, que es fue un médico y científico venezolano que desarrolló la vacuna para la lepra y fue una persona demasiado importante para nuestro país. Su último estudio lo publicó a los 100 años, entonces vemos que por allí viene la vena científica de Lilia y bueno, aparte de esto es súper altruista porque nunca le cobró a ningún paciente que vio. Entonces es un orgullo nacional y bueno, pues ya vemos que la cuestión viene en la genética. Entonces, bueno, quería hacer allí ese paréntesis. Gracias por el halago. Porque me parece, bueno, grandioso que seas parte de esa familia y bueno, nada, imagínate que uno diga que el tío de uno, ¿qué familia? ¿Qué es Sí, directamente? Tío, mi tío. Que el tío de uno es Jacinto Convid, no, es surreal para mí. Bueno, de chiquita ni siquiera chiquita, en la universidad fue un peso. Sí. No era fácil tener el apellido, pero sí, desde chiquita. Él vivía incluso en mi mismo edificio, así que él lo vi desde pequeña en su rutina diaria de ir, trabajar, volver. Fue parte digamos, mi crianza de alguna u otra manera desde chiquita. Entonces sí, definitivamente es un orgullo y un halago la comparación. Bueno, Lilia, muchísimas gracias y bueno, ya de una vez estás invitada para el próximo. Si logramos cuadrar ahora. No, ya sabemos que este horario funciona. Para que nos dé, exacto, como dice Andrea, para que nos des los resultados. El día después de que se acabe Tokio, nos vemos aquí en este podcast. Nos vemos aquí en Más que Nutrición. Gracias a ustedes. Un abrazo, Lilia. Gracias por tu tiempo y de verdad muy agradecidas contigo. No, gracias a ustedes. De verdad que la pasé súper y bueno, muchísimo éxito en su nuevo podcast. Bueno, que ya no es tan nuevo. Pero bueno, de verdad que mis mayores deseos y mi total admiración para las dos. Gracias, Lilia. Nos vemos entonces. Bye. Bye, bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó.
Hasta el próximo episodio. Chao.